Te invito a suscribirte al canal, regalar un me gusta y contarnos desde qué parte del mundo nos estás escuchando. Deseo que disfrutes esta historia. Salta, marzo de 1689. Bajo un sol implacable, la hacienda San Jerónimo se alza como fortaleza. Muros de adobe de 2 metros, patios silenciosos y pasillos donde el poder colonial se siente en cada piedra. Desde la cocina, Juana, mujer indígena, manos curtidas por cal, lejía y años de servidumbre, contempla el patio. Su rostro guarda el cansancio de quien aprendió a sobrevivir callando. Sus manos la memoria de un trabajo que nunca fue premiado. Pero hoy, esa misma resistencia será su arma. Entre las sombras, pequeñas siluetas corren. Niñas indígenas de 12 y 13 años. María, Carmen, Esperanza, huérfanas del hambre, de la mina o de la viruela, atrapadas en un techo que promete amparo y reparte horror. Juana conoce sus nombres, sus pesadillas, sus minúsculos actos de resistencia. Sabe también que los muros gruesos no solo guardan del viento, absorben gritos que no deben oírse. Al centro de ese universo manda don Bartolomé de Aguirre, rico, devoto en público, depredador en privado. Nadie oiría jamás la palabra de una india contra él. Por eso, en esta casa donde la ley protege al amo, Juana decide otra clase de justicia. Y el plan comienza, como tantas cosas en América colonial, en una cocina. La hacienda San Jerónimo domina el valle, 1000 hectáreas de maíz, trigo y cebada, rebaños hasta donde alcanza la vista, una casa principal organizada como un mapa de castas. Al frente, habitaciones amplias, balcones al jardín y fuente de piedra. En el medio, cuartos mezquinos para mestizos. En la retaguardia, celdas sin ventanas para indígenas, diseñadas más para el silencio que para el sueño. Los muros gruesos no solo resisten tormentas, también tragan ecos de lo innombrable. El señor de ese mundo es don Bartolomé de Aguirre, 52 años, comerciante próspero, barba cuidada, devoción ostentosa. Ha financiado campanarios y mandado grabar su nombre en mármol por los pobres. Sus rutas conectan Potosí con Buenos Aires. Su piedad con la impunidad, porque cuando cae la noche la máscara se cae con ella. Llaves tintinean, botas de cuero golpean el corredor del ala este, y las puertas reforzadas convierten habitaciones de niñas en cámaras de terror. Juana lo ha visto todo sin ser vista. Conoce la cadencia de esos pasos, la hora exacta, las 10, el orden del depredador. Primero María, luego Carmen, al final Esperanza. Sabe también que ningún corregidor creerá a una india contra un benefactor. Los códigos que prometen protección son letra muerta en estas tierras. Por eso, mientras remueve un guiso en la olla de cobre, Juana entiende que la justicia no bajará de los tribunales. Tendrá que nacer de sus manos. Y en el sótano, entre platería y frascos vigilados, ya ha encontrado el instrumento. El destino había puesto en las manos de Juana un conocimiento que ningún maestro europeo habría querido enseñarle. Durante años, fue encargada de limpiar la valiosa platería de la familia Aguirre. Candelabros de 3 metros, copas ceremoniales, cubiertos grabados con escudos familiares, piezas bendecidas por obispos y hasta reliquias usadas en misas solemnes. Objetos que brillaban en los altares y banquetes, símbolos de riqueza y devoción pública. Para mantener ese brillo, Juana aprendió a manipular sustancias peligrosas. El mayordomo mestizo, Rodrigo Mamani, le había transmitido secretos que mezclaban técnicas españolas con saberes andinos ancestrales. Así conoció el ácido muriático, importado desde Lima en frascos que costaban más que medio año de salario indígena. Oficialmente era agua fuerte, para devolver el resplandor a la plata. En silencio, para Juana, se transformaba en otra cosa, un poder líquido capaz de corroer carne y hueso. En las largas horas en el sótano, Juana experimentaba en secreto. Restos de carne, huesos de pollo, trozos de cuero, todo desaparecía en el ácido con el tiempo exacto que su memoria registraba con precisión de escribano. Aprendió a controlar temperaturas, a distinguir concentraciones, a reconocer cómo cada material reaccionaba distinto. Su laboratorio clandestino era un refugio y una escuela, donde el ácido dejaba de ser herramienta de limpieza
para convertirse en promesa de justicia. Lo que los amos habían despreciado como tarea de India se convirtió en su ventaja mortal. Y Juana, que había memorizado cada crimen del patrón como si fuera un expediente invisible, sabía que ese conocimiento sería la llave para equilibrar lo que el sistema negaba: justicia. A diferencia de los jueces de Charcas o los escribanos de Salta, Juana no necesitaba papel ni tinta. Su memoria era un tribunal secreto, donde cada crimen de don Bartolomé tenía su registro. Recordaba las fechas, las horas, los gritos apagados tras los muros de adobe. Sabía qué niña sufría cada noche, qué llaves usaba el patrón, incluso los gestos previos que anunciaban la intensidad de sus abusos. Para los poderosos, las niñas eran presas invisibles, huérfanas, sin voz ni familia que las defendiera. Para Juana, en cambio, cada una tenía nombre, rostro, sueños rotos. Había visto cómo la mirada de María se llenaba de lágrimas al moler maíz en la madrugada. Cómo Carmen había dejado de sonreír desde la primera visita nocturna. Cómo Esperanza, la más pequeña, perdió la luz de su infancia en apenas 3 meses. El sistema colonial decía que la palabra de una india no valía contra la de un español. Pero Juana comprendió que la verdad podía preservarse sin tinta, inscrita en la mente de quien nunca olvidaría. Su archivo era invisible y sin embargo indestructible, y ese archivo pedía sentencia, no en los salones de la Real Audiencia, donde todo se compraba con favores e impuestos, sino en el corazón de la hacienda. Si la justicia oficial no iba a llegar jamás, entonces la justicia debía nacer de sus propias manos, curtidas por años de silencio. El ácido, invisible y corrosivo, sería la pluma con la que Juana escribiría la última línea de aquel expediente. Las noches en la hacienda San Jerónimo seguían un reloj cruel. A las 10 en punto, tras beber vino de Mendoza y revisar cuentas en su escritorio, don Bartolomé tomaba el manojo de llaves de hierro forjado. El tintineo metálico era la antesala del terror. Con paso lento, casi ceremonioso, cruzaba el corredor hacia el ala este. Cada puerta abierta era una sentencia. Primero buscaba a María, la niña quechua llegada desde Potosí tras quedar huérfana en un derrumbe minero. Luego se dirigía a Carmen, la mestiza marcada por la epidemia de viruela que arrasó su pueblo. Finalmente, entraba en la habitación de Esperanza, la más joven, traída a la hacienda como si fuera un regalo cristiano para el patrón. Juana había aprendido a reconocer hasta la cadencia de esos pasos. Sabía que cuando sonaban más pesados, la violencia sería mayor. Sabía distinguir el sonido de cada llave, el orden en que seleccionaba a sus víctimas. Para ella, cada noche era un juicio diferido, un crimen añadido al archivo invisible que guardaba en la memoria. Al amanecer, don Bartolomé reaparecía como benefactor. Regalaba dulces, espejitos, cintas de colores, una estrategia fría para confundir a las niñas, para cubrir su violencia con apariencias de bondad. Pero Juana, que lo había observado desde las sombras, conocía la verdad. La máscara diurna era solo parte del ritual de un depredador sistemático. Ese ritual, con su precisión enfermiza, le daría también la grieta para actuar. Porque todo lo que se repite puede anticiparse, y Juana sabía que el momento más vulnerable del amo llegaba siempre después del horror, en el baño nocturno donde buscaba purificarse. Cada medianoche, después de saciar su perversión, don Bartolomé seguía un último ritual. Se sumergía en una tina de zinc llena de agua tibia y hierbas aromáticas. Decía que lo purificaba, que borraba el rastro de sus actos para presentarse al día siguiente como patrón respetable y devoto cristiano. Para Juana, ese instante se convirtió en una revelación. Allí el amo estaba desnudo, vulnerable, confiado en un acto privado que nadie más cuestionaba. Allí podía enfrentarse a él sin armas visibles, sin dejar marcas que delataran la verdad. Durante semanas, mientras fingía normalidad, Juana fue trazando su plan. Había aprendido a sustraer pequeñas cantidades de ácido sin despertar sospechas, midiendo con precisión lo suficiente para que no faltara en los registros de la platería. Había probado proporciones, temperaturas y reacciones, hasta perfeccionar el secreto mortal que escondía bajo su rebozo. No era la furia lo que guiaba su determinación, sino la calma estratégica de quien sabe esperar.
Cada noche, al escuchar el tintinear de las llaves y los sollozos apagados en el ala este, reafirmaba su decisión. La justicia no vendría de las autoridades ni de los curas que alababan a don Bartolomé desde el púlpito. La justicia vendría de su propia mano, en el momento preciso en que el amo creyera purificarse. El día elegido sería simbólico, el 19 de marzo de 1689, fiesta de San José, patrono de los trabajadores. Ese día, Juana decidió que las niñas tendrían al fin un protector verdadero. El 19 de marzo de 1689, la hacienda parecía cualquier otra. Los peones terminaban las faenas. El aire olía a maíz tostado y a humo de algarrobo. Nadie imaginaba que esa noche el equilibrio del poder colonial se quebraría. Juana, con el rostro sereno y el corazón ardiendo, se ofreció para preparar el baño de don Bartolomé. Alegó que las niñas estaban indispuestas. Él, satisfecho tras otra ronda de abusos, no sospechó nada. En la cocina, calentó el agua como siempre, añadió hierbas aromáticas, mantuvo la rutina al detalle. Pero bajo su rebozo, escondía 2 frascos de cerámica con ácido muriático, el arma invisible que había custodiado como un secreto sagrado. Caminó con calma hasta la tina, vertió el contenido lentamente y observó cómo el líquido corrosivo se mezclaba con el agua sin alterar su aspecto. Lo que parecía un baño perfumado era en realidad una trampa letal. El amo entró silbando, seguro de sí mismo. Se despojó de sus ropas finas, se sumergió confiado en la tina. Su gesto de placer apenas duró unos segundos. Luego vino el grito, un alarido tan desgarrador que sacudió la hacienda y retumbó en las casas vecinas. El agua purificadora le devoraba la piel, la carne, los músculos. Intentó levantarse, pero cada movimiento expandía el ácido. Juana escuchó en silencio desde el pasillo. No temblaba, no lloraba. Por primera vez en años, sentía que los gritos del patrón no eran señales de horror, sino el eco de todas las voces silenciadas. Esa noche las niñas dormían sin saber que alguien al fin había hecho justicia por ellas. Los sirvientes corrieron al escuchar los alaridos. El primero en llegar fue Pedro Mamani, el capataz. Encontró la puerta del baño trabada desde dentro. Don Bartolomé, en su agonía, había caído contra el pestillo. Durante 20 minutos, golpearon con hachas y palancas hasta forzar la entrada. Lo que vieron adentro los persiguió por el resto de sus vidas. En la tina flotaba un cuerpo irreconocible. El agua, teñida de un rojo lechoso, contenía jirones de piel y trozos de carne disuelta. El rostro, antes símbolo de arrogancia y poder, se había convertido en una masa deformada por la acción implacable del ácido. El olor metálico llenaba la habitación, mezclado con un hedor insoportable a muerte. El terror paralizó a todos. Algunos hicieron la señal de la cruz, otros vomitaron en el pasillo. Nadie se atrevió a pronunciar palabra. Era evidente que aquello no podía explicarse como accidente doméstico, y sin embargo, ¿quién se atrevería a decir lo contrario? Al amanecer, el corregidor don Pedro de Zárate llegó con alguaciles, médico y escribano. El doctor Francisco describió quemaduras químicas en más del 80% del cuerpo, con disolución parcial de tejidos. Un informe que, aunque técnico, apenas podía contener la magnitud de la escena. Juana fue interrogada junto al resto de los criados. Con calma, relató que había preparado el baño como siempre, con hierbas y agua caliente. Negó saber cómo había llegado el ácido hasta la tina. Su voz era firme, su gesto controlado. No había prueba directa contra ella. El caso, desde ese instante, se convirtió en un enigma que sacudiría toda Salta. La muerte de don Bartolomé corrió como pólvora en Salta y en todo el valle. El corregidor sabía que no podía presentar el hecho tal como era. Admitir que un terrateniente había muerto en manos de una criada indígena significaba reconocer que el sistema colonial no era invulnerable. Era políticamente inaceptable. Durante 3 meses se extendió la investigación. Se revisaron frascos de la platería, cuentas de la hacienda, testimonios de cada sirviente. El corregidor buscaba una explicación que preservara la honra de la familia Aguirre y la estabilidad del orden colonial. Mientras tanto, el miedo y la curiosidad sacudían a la región. ¿Había sido un accidente, una maldición o la mano de alguien dentro de la casa?
En los interrogatorios ocurrió lo inesperado. Liberadas de la sombra del patrón, las niñas comenzaron a hablar. Primero María, con voz temblorosa, relató las visitas nocturnas. Luego Carmen y Esperanza confirmaron cada detalle. Sus palabras coincidían demasiado para ser inventadas. Por primera vez, la verdad de años de abusos emergía con claridad. Pero esa verdad era insoportable para el sistema. Reconocer a Bartolomé como un depredador significaba manchar el nombre de un benefactor de la Iglesia y del virreinato. Por ello, el médico forense recibió órdenes. Debía modificar su dictamen. La versión oficial diría que el terrateniente había muerto en un accidente químico mientras practicaba experimentos alquímicos en secreto. Así, la investigación cerró con un expediente absurdo, pero conveniente. Juana no fue acusada. El poder colonial prefirió cargar la vergüenza al misterio antes que admitir la justicia ejecutada por una india. Tras el entierro, la hacienda San Jerónimo pasó a manos de don Alfonso de Aguirre, hermano menor del difunto, que vivía en Lima. Su carácter era distinto, menos altanero, más práctico. El cambio trajo un aire de calma, aunque no por compasión, sino por conveniencia. Ningún hacendado quería que su propiedad se convirtiera en escenario de rumores semejantes. Juana, lejos de ser castigada, fue ascendida a administradora principal. Oficialmente por su experiencia y dedicación, extraoficialmente, para mantenerla vigilada y al mismo tiempo satisfecha. El nuevo patrón comprendía que aquella mujer había ganado un poder extraño, el respeto silencioso de todos en la hacienda. Las niñas encontraron por fin un respiro. Juana organizó un sistema de protección. Ninguna menor de 15 años dormiría sola. Todas tendrían derecho a pedir ayuda sin represalias, y las habitaciones fueron reordenadas para impedir el aislamiento. María aprendió a leer y escribir bajo la guía de Juana. Carmen se convirtió en cocinera destacada. Esperanza descubrió un talento para la costura que la llevaría a vender piezas en el mercado local. El terror nocturno desapareció. En su lugar, se tejió una red de solidaridad femenina que protegía a las más vulnerables. Los rumores sobre la muerte misteriosa del patrón actuaron como advertencia en toda la región. Nadie quería arriesgarse a despertar otro eco de justicia como el que había surgido en San Jerónimo. Juana, sin buscarlo, se convirtió en leyenda. Las mujeres indígenas la nombraban en voz baja como ejemplo de valentía, como protectora que había hecho lo que ni jueces ni curas se atrevieron. Con el paso de los meses, el nombre de Juana empezó a cruzar las fronteras invisibles de la hacienda. En los mercados de Salta, entre puestos de maíz y tejidos, se murmuraba su historia. La india que había vencido al amo más poderoso sin espada ni arcabuz, solo con su inteligencia y el fuego invisible de un frasco. Las mujeres la recordaban como protectora. En los corrales y en las cocinas, su ejemplo circulaba de boca en boca, transmitido como advertencia y esperanza. Los hombres poderosos, por el contrario, evitaban nombrarla. El silencio era su forma de conjurar el miedo. Pero en las noches, alrededor de fogones, la leyenda se encendía. Los relatos se adornaban. Algunos decían que Juana había invocado espíritus andinos para cargar el agua con maldiciones. Otros que había recibido ayuda de santos justicieros. La verdad se mezclaba con mito, pero siempre quedaba intacta la esencia. Una mujer indígena había hecho lo que ni las autoridades ni la iglesia quisieron hacer. Las niñas, ahora adolescentes, repetían la historia a las nuevas sirvientas que llegaban. Era un escudo invisible. Aquí ninguna está sola. Juana nos protege. Su nombre se convirtió en sinónimo de resistencia femenina, en un tiempo donde el silencio era la única defensa. En secreto, Juana aceptaba ese papel con serenidad. No buscaba gloria ni venganza personal. Su única ambición había sido salvar a las inocentes, y al lograrlo, había sembrado un miedo nuevo en los amos, el temor de que cualquier criada, en cualquier hacienda, pudiera ser otra Juana. Aunque la versión oficial hablaba de un accidente alquímico, en los pasillos del cabildo y en las tertulias de los notables se repetía otra verdad. Don Bartolomé no había muerto solo. Nadie se atrevía a nombrar a Juana directamente,
pero su sombra estaba en cada comentario. El miedo se filtró en la élite colonial. Los hacendados de la región comenzaron a modificar sus costumbres. Algunos dejaron de reclutar niñas huérfanas. Otros ordenaron que las sirvientas durmieran en grupos, y no faltaron los que impusieron vigilancia estricta en sus baños. No era compasión, sino miedo. La certeza de que el poder podía resquebrajarse desde adentro por las manos calladas de una criada. La Iglesia, atrapada en su propio dilema, optó por el silencio. No podía defender públicamente a un hombre cuya reputación privada había quedado manchada por los testimonios de las niñas, pero tampoco podía elogiar a la mujer que lo había destruido con métodos prohibidos. Así, el altar que llevaba grabado el nombre de Bartolomé permaneció intocado, pero las homilías callaron cualquier referencia a él. Mientras tanto, en los barrios humildes, la figura de Juana crecía. Se le rezaba como a un espíritu protector. Algunas mujeres indígenas, al enfrentar abusos, susurraban su nombre como invocando fuerza. Sin proponérselo, se había convertido en símbolo. La prueba de que la justicia podía llegar incluso cuando los poderosos se blindaban con leyes y rosarios. En 1705, 16 años después de la muerte de Bartolomé, el virrey del Perú emitió una ordenanza singular. Establecía protocolos de protección para sirvientas menores en haciendas coloniales. Nunca mencionaba a Juana ni a la hacienda San Jerónimo, pero los paralelismos eran evidentes. En los pasillos del poder, la historia había dejado cicatriz. Ningún expediente oficial reconoció la verdad, pero las medidas hablaban por sí solas. Era la primera vez que se dictaban normas de control en torno al trato de menores en casas de hacendados. No surgieron del altruismo, sino del miedo. Miedo a que otro patrón terminara disuelto en una tina, miedo a que otra Juana decidiera impartir justicia donde las instituciones callaban. Las mujeres indígenas entendieron mejor que nadie el alcance de ese cambio. Sin que su nombre figurara en papel, Juana había obligado al poder colonial a mirar lo que antes ignoraba. Había conseguido con un acto extremo lo que cientos de denuncias nunca lograron, que la élite temiera a las consecuencias de su impunidad. En los relatos orales, su historia se transmitía como lección y advertencia. Donde hay niñas, hay ojos que vigilan, decían las ancianas en los mercados. El eco de Juana se convirtió en un precedente invisible que cambió conductas y sembró una certeza nueva, que los inocentes podían tener protectores dispuestos a todo. Juana vivió hasta 1714, alcanzando la edad de 68 años, algo inusual para una mujer indígena en tiempos coloniales. No murió en el anonimato ni en la miseria, sino rodeada de las niñas que había protegido, ya convertidas en mujeres. María sabía leer y escribir. Carmen era reconocida por sus dotes culinarias. Esperanza cosía vestidos que se vendían en los mercados de Salta. Todas debían su futuro a aquella decisión tomada en marzo de 1689. En su lecho de muerte, Juana pronunció unas palabras que quedaron grabadas en la memoria de quienes la acompañaban. No me arrepiento. Ellas merecían justicia y yo se la di. Esa frase, repetida luego por generaciones, se convirtió en la esencia de su legado. No dejó bienes ni títulos. Su herencia fue otra, el ejemplo de que incluso una mujer indígena, considerada menos que humana por las leyes coloniales, podía torcer el destino con un acto de valentía. Su figura trascendió la hacienda y se convirtió en mito regional, inspirando canciones, relatos y advertencias. Los archivos coloniales, sin embargo, se mantuvieron fieles a su silencio. En los registros, lo único que quedó fue el expediente 247B del año 1689, que describía la muerte accidental de un hacendado. Pero entre los pueblos, Juana no era un accidente, era justicia. Durante siglos los documentos oficiales callaron el nombre de Juana. El expediente 247B archivaba el caso como un simple accidente químico y la historia parecía condenada al olvido. Sin embargo, en las cocinas, en los telares y en las ferias, su recuerdo se transmitió como semilla viva. Madres indígenas narraban a sus hijas la hazaña de la mujer que hizo justicia donde nadie más lo haría. La leyenda se expandió.
más allá de Salta, viajando en boca de arrieros, de mercaderes y de esclavos que encontraban en ella inspiración. En cada versión se añadían matices. Algunos decían que Juana había sido guiada por los ancestros, otros que el ácido fue un regalo secreto de la Pachamama para proteger a las niñas. El mito creció porque respondía a una verdad más grande que los archivos, la necesidad de creer que la dignidad podía ser defendida incluso en el corazón de la opresión. Con el tiempo, historiadores del siglo XX confirmaron que los rumores tenían base real. Los testimonios orales coincidían con registros indirectos y silencios demasiado convenientes en los documentos oficiales. Lo que la memoria popular había sostenido con terquedad resultó ser cierto. En 1689, una mujer indígena se atrevió a cruzar la línea que nadie osaba, enfrentando al amo con un arma invisible. Juana no solo salvó a 3 niñas, abrió un camino de resistencia que se seguiría recordando siglos después. La historia de Juana obliga a enfrentar un dilema incómodo. ¿Puede considerarse justicia lo que nace fuera de la ley? Los defensores de su memoria dicen que sí. Argumentan que en un mundo donde las autoridades ignoraban a las víctimas, su acción fue el único muro de protección, que sin ella, las niñas habrían seguido siendo devoradas en silencio. Sus detractores, en cambio, sostendrían que quitar la vida nunca se justifica, sin importar las circunstancias. Pero esa postura pasaba por alto la realidad del virreinato. Para una mujer indígena, no había jueces ni tribunales a los que acudir. La palabra de Juana no valía nada frente a la de un hombre blanco, rico y devoto. Lo cierto es que su acto tuvo consecuencias. Las niñas pudieron crecer, tener oficios, formar familias. La hacienda dejó de ser un lugar de terror, y en la región, otros patrones aprendieron a contener sus abusos por temor a despertar otro estallido como el que había consumido a Bartolomé. El ácido muriático fue más que un arma, fue un símbolo. Así como el amo había disuelto la inocencia de sus víctimas, Juana disolvió su cuerpo, borrándolo de la tierra y de la arrogancia. Su justicia fue extrema, pero eficaz. Y en la memoria colectiva quedó como ejemplo de lo que ocurre cuando las instituciones fallan y los débiles deciden no callar más. El nombre de Juana quedó grabado no en mármol ni en archivos, sino en la memoria de los pueblos. Su historia se convirtió en advertencia para los poderosos y en esperanza para los oprimidos. En cada mercado, en cada fogón, se repetía el relato. Una india se levantó contra su amo y venció. Su ejemplo fue semilla de resistencia. Las mujeres indígenas lo transmitieron a sus hijas como enseñanza, que la dignidad podía defenderse aun cuando todo el sistema trabajaba para aplastarla. En las noches, al contar cuentos a los niños, Juana aparecía como protectora, casi un espíritu que velaba por los inocentes. Aunque la iglesia cayó y los jueces mintieron, el eco de su acción llegó más lejos que cualquier decreto. Las órdenes coloniales, aún sin mencionarla, empezaron a cambiar rutinas y costumbres por miedo a otra rebelión silenciosa. El poder había aprendido que incluso en las cocinas, incluso en manos curtidas y humildes, podía gestarse un acto capaz de sacudir todo el orden social. Juana no buscó fama ni venganza personal. Su acto fue un sacrificio consciente. Sabía que arriesgaba la vida, pero eligió convertirse en la voz de quienes nunca serían escuchadas. Su legado no es el método, el ácido, sino el mensaje, que incluso los más invisibles pueden desafiar a la opresión y proteger a los indefensos. Con el paso de los siglos, la historia de Juana sigue planteando un dilema que divide opiniones. ¿Fue heroína o criminal? ¿Justicia o venganza? Quienes la llaman heroína recuerdan que las niñas que salvó crecieron libres del terror, que su acto generó cambios en las haciendas de toda la región y que su nombre se convirtió en símbolo de resistencia indígena. Para ellos, Juana no mató a un hombre, sino que rescató vidas. Otros, en cambio, sostienen que cruzó un límite irreversible, que al usar la violencia se rebajó al mismo nivel del opresor. Sin embargo, esta crítica suele olvidar el contexto. No había jueces, no había leyes, no había voz posible para una mujer indígena en el virreinato. La única opción era el silencio o la acción directa. Juana eligió actuar.
Lo que nadie puede negar es el impacto de su decisión. El miedo que dominaba la hacienda se extinguió. Los abusos cesaron y el recuerdo de aquella noche se volvió un faro que, generación tras generación, enseñaba que incluso en los lugares más oscuros alguien podía levantarse. Juana no buscó absolución. Sus últimas palabras lo dejaron claro: no me arrepiento. Y esa firmeza, más que la discusión moral, es lo que ha mantenido viva su memoria. La iglesia colonial quedó atrapada en un laberinto incómodo tras la muerte de don Bartolomé. No podía alabar públicamente a un hombre cuya vida privada estaba manchada por los testimonios de las niñas, pero tampoco podía elogiar a una mujer indígena que había tomado la justicia en sus manos con métodos prohibidos. Optó por el silencio. El altar de la Catedral de Salta seguía luciendo la inscripción de mármol, donde el nombre del terrateniente aparecía grabado como protector de los pobres. Nadie se atrevió a borrarlo, pero tampoco se volvió a pronunciar en sermones ni procesiones. Era como si la iglesia hubiera decidido enterrar al benefactor junto con su escándalo, esperando que el tiempo disipara la vergüenza. Mientras tanto, entre las mujeres indígenas, el contraste era evidente. En sus rezos privados, invocaban a santos y vírgenes, pero también mencionaban en voz baja a Juana, como si fuese una intercesora propia, nacida de su pueblo y su sufrimiento. Ella representaba lo que la iglesia no se atrevía a defender: la protección de los indefensos frente a la brutalidad de los poderosos. Ese silencio oficial terminó siendo más elocuente que cualquier sermón. Juana no necesitaba canonización. Su santidad popular estaba asegurada en los corazones de quienes vieron en ella la encarnación de la justicia que ni altares ni tribunales quisieron otorgar. Tras la muerte de Bartolomé, algo cambió en el aire de las haciendas del norte. Los terratenientes, acostumbrados a actuar con absoluta impunidad, comenzaron a mirar a sus sirvientas con un recelo nuevo. En las tertulias privadas circulaba la advertencia: ten cuidado, no vaya a aparecer otra Juana. Ese miedo, más que cualquier decreto o sermón, tuvo efectos inmediatos. Las rutinas nocturnas se moderaron, las puertas se mantuvieron abiertas, y algunos patrones incluso dejaron de reclutar niñas huérfanas, temerosos de despertar sospechas. El poder colonial seguía siendo brutal, pero ya no era intocable. Para las mujeres indígenas ese miedo ajeno era una victoria. Por primera vez, la amenaza no estaba solo de su lado. Los amos comprendían que detrás de cada criada podía haber una mano dispuesta a vengar lo que la justicia negaba. En los mercados, las historias crecían. Algunos decían que Juana había usado veneno, otros que había invocado espíritus de la tierra, y no faltaban quienes aseguraban que había sido ayudada por ángeles. Pero detrás de todos esos adornos había un hecho innegable. Un hombre poderoso había caído, y lo había hecho por la decisión de una mujer que, hasta entonces, era invisible. El miedo se volvió herencia. Una herencia que protegió a generaciones de niñas, mucho después de que los archivos intentaran borrar su nombre. En los archivos coloniales, la historia quedó reducida a un legajo polvoriento: el expediente 247B, fechado en 1689. Allí, la muerte de don Bartolomé de Aguirre aparecía registrada como accidente químico durante prácticas alquímicas privadas. Una conclusión absurda, pero conveniente para las autoridades que necesitaban preservar el orden social. Ese documento, frío y calculado, omitía los testimonios de las niñas, los rumores que corrían en Salta y la sospecha generalizada entre los sirvientes. Ninguna mención a Juana, ningún indicio de la verdad. Era como si la pluma del escribano hubiera decidido sepultar la justicia bajo tinta oficial. Pero el silencio en los papeles contrastaba con la fuerza de la memoria oral. Mientras los archivos lo llamaban accidente, en las cocinas y mercados se recordaba como justicia. Los documentos coloniales buscaban enterrar un escándalo. Las voces del pueblo, en cambio, se encargaban de mantener viva la leyenda. Siglos más tarde, cuando historiadores encontraron ese expediente, no pudieron ignorar las lagunas y contradicciones. ¿Por qué un hacendado respetable se dedicaba a experimentos alquímicos? ¿Por qué tantos testigos hablaron de gritos desgarradores, imposibles de atribuir a un accidente?
Las preguntas revelaban más que las respuestas. El expediente 247-B quiso ocultar a Juana, pero su eco, transmitido por la memoria colectiva, fue más fuerte que cualquier tinta oficial. Cuando el patrón murió, el silencio que había oprimido a las pequeñas comenzó a quebrarse. María fue la primera en atreverse. Habló de las noches en que el tintinear de llaves la despertaba y del miedo que sentía al escuchar el pestillo cerrarse detrás de don Bartolomé. Carmen confirmó cada palabra, describiendo con detalle el cambio en su vida desde que el patrón la convirtió en presa. Esperanza, con apenas 12 años, relató cómo había perdido toda inocencia en apenas 3 meses en la hacienda. Esos testimonios nunca llegaron completos al expediente. El escribano solo registró lo que servía para sostener la versión oficial, pero entre los sirvientes, esas palabras se propagaron como un fuego silencioso. Por primera vez las niñas no eran sombras, eran voces escuchadas, aunque fuera en secreto. Juana fue la única que no habló de sí misma. Guardó silencio ante las autoridades, pero en privado alentaba a las niñas a narrar lo vivido, como si entendiera que el verdadero triunfo no era destruir al amo, sino romper el muro del silencio que él había impuesto. Esa valentía de las niñas convirtió el caso en algo más que la muerte de un terrateniente. Fue un testimonio colectivo de resistencia. Aunque los papeles lo callaran, los recuerdos de esas declaraciones se transmitieron como prueba de que incluso las más jóvenes podían desafiar la impunidad. Con el tiempo, Juana transformó la hacienda en un espacio diferente. No podía borrar las cicatrices del pasado, pero sí impedir que se repitiera. Estableció reglas simples, casi invisibles, que se volvieron escudos. Ninguna niña dormiría sola. Siempre habría 2 en cada cuarto. Todas tenían derecho a pedir ayuda sin temor a castigo. Y si alguna se enfermaba, el trabajo se redistribuía para que nadie quedara vulnerable. Las más grandes cuidaban a las más pequeñas. Juana organizaba turnos en la cocina, en la lavandería y en los telares, asegurándose de que ninguna quedara aislada, porque sabía que el aislamiento había sido la herramienta favorita del amo. De esa manera, la hacienda dejó de ser una trampa silenciosa y empezó a ser una red de protección entre mujeres. Pronto, las niñas encontraron formas de crecer. María dedicaba horas a practicar la lectura y la escritura con las pocas hojas que Juana lograba conseguir. Carmen aprendió los secretos de la cocina, transformando los alimentos en arte. Esperanza descubrió un talento inesperado para la costura y comenzó a vender sus piezas en el mercado de Salta, ganando unas monedas que le daban independencia. Ese pacto no estaba escrito en ningún documento, pero era más fuerte que cualquier ley. Era la justicia cotidiana, la que Juana había soñado para ellas cuando decidió enfrentarse al patrón, y gracias a ese pacto, ninguna niña volvió a temer el sonido de llaves en la noche. Lo ocurrido en San Jerónimo no se quedó en sus muros. Los rumores viajaron con arrieros, comerciantes y esclavos. En Tucumán, en Córdoba, incluso en Potosí, se murmuraba la misma frase: una india hizo justicia contra su amo. Nadie sabía los detalles exactos, pero el miedo se propagó como sombra. Otros patrones comenzaron a modificar sus rutinas. Algunos, por precaución, prohibieron que niñas huérfanas fueran llevadas a sus casas. Otros reforzaron la vigilancia en baños y bodegas. No era compasión, sino temor a que surgiera otra Juana, dispuesta a cruzar la línea. Las mujeres, en cambio, recibieron la historia como un bálsamo. En cocinas y telares se repetía: si Juana pudo, nosotras también podemos resistir. Aunque pocas se atrevieron a rebelarse abiertamente, el simple hecho de saber que alguien había osado desafiar al amo cambió la forma en que se miraban entre sí. El silencio ya no era absoluto, había grietas de esperanza. Los historiadores coloniales nunca lo admitieron en papel, pero la conducta de muchos hacendados se suavizó después de 1689. El miedo a la vergüenza, al escándalo, al castigo inesperado, se convirtió en límite. Y así, el eco del acto de Juana se extendió más allá de Salta, marcando un precedente silencioso que alteró el equilibrio del poder colonial. Cuando los archivos callaban, las voces de los pueblos mantenían viva la verdad. En los mercados,
Las ancianas relataban la historia a las jóvenes como advertencia y como ejemplo. Recuerda lo que hizo Juana en San Jerónimo, porque ninguna niña está sola si otra se atreve a protegerla. Los relatos se adornaban con el tiempo. Algunos aseguraban que Juana había recibido un sueño revelador, donde los espíritus de sus ancestros le mostraron el ácido como arma. Otros decían que fue la Pachamama quien le dio fuerzas para enfrentarse al amo. Y no faltaban quienes contaban que los gritos de Bartolomé habían resonado hasta en las montañas, como eco de justicia divina. Eran versiones diferentes, pero todas compartían la misma esencia. Una mujer indígena, invisible para el sistema, se convirtió en justiciera cuando nadie más lo hizo. Su acción se convirtió en mito, transmitido de madres a hijas como lección de dignidad. Así, durante generaciones, Juana no fue solo un recuerdo, fue una presencia. En cada hacienda donde una niña temía, en cada fogón donde se contaban historias, su nombre aparecía como amparo. No importaba que el expediente oficial la hubiera borrado. En la memoria oral, Juana era inmortal. A comienzos del siglo XX, un grupo de investigadores revisaba documentos coloniales en los archivos de Sucre y Salta. Entre legajos olvidados, encontraron el expediente 247B, fechado en 1689. Al leer la versión oficial sobre la muerte de don Bartolomé de Aguirre, notaron las incongruencias. Un terrateniente dedicado a prácticas alquímicas, quemaduras inexplicables, testigos que mencionaban gritos imposibles de ignorar. La frialdad del documento contrastaba con los relatos orales que los historiadores recogían en pueblos y comunidades. Allí, las ancianas narraban con lujo de detalles la historia de Juana, transmitida por generaciones. Lo sorprendente era la coherencia. Diferentes voces, en distintos lugares, repetían la misma esencia del relato, aun con variantes míticas. Esa convergencia convenció a los investigadores de que la leyenda tenía base real. La tradición oral había sostenido la verdad que los archivos habían querido sepultar. El expediente no decía el nombre de Juana, pero el pueblo nunca lo olvidó. Así, la academia terminó confirmando lo que las mujeres indígenas ya sabían, que en 1689, una criada india había enfrentado al amo más poderoso de Salta y había cambiado para siempre el destino de las niñas bajo su cuidado. Con el reconocimiento de los historiadores, la historia de Juana dejó de ser solo un mito regional para convertirse en símbolo universal. Su acto comenzó a verse como ejemplo de resistencia femenina en un mundo donde las voces indígenas estaban condenadas al silencio. Ya no importaba únicamente lo ocurrido en la hacienda San Jerónimo. Lo que trascendía era el mensaje, que la dignidad podía ser defendida aún en las condiciones más extremas. Juana se volvió referente de todas las mujeres que, en distintos tiempos y lugares, enfrentaron abusos de poder. En conferencias, algunos la compararon con figuras de rebelión más conocidas. Aunque ella nunca encabezó ejércitos ni pronunció discursos, su arma no fue la espada ni la pluma, sino la decisión solitaria de no permitir más horror. Esa singularidad la hizo aún más poderosa como símbolo. Demostraba que la resistencia podía nacer en una cocina, en el silencio de una mujer que todos consideraban invisible. Las niñas que salvó crecieron, tuvieron familias, dejaron descendencia, y cada vez que contaban su origen, mencionaban a Juana como protectora. Su nombre cruzó siglos y fronteras, hasta convertirse en bandera de justicia cuando las leyes se callan. El acto de Juana no fue un gesto impulsivo, sino una decisión consciente que cargaba un precio altísimo. Ella sabía que podía morir descubierta, que podía ser torturada o ejecutada públicamente como escarmiento, pero aceptó ese riesgo con la claridad de quien entiende que su vida valía menos que la protección de las niñas a su cargo. Ese costo personal es lo que hace de su historia algo tan poderoso. Juana no ganó riquezas, ni títulos, ni reconocimiento oficial. Al contrario, vivió bajo vigilancia y sospecha hasta el final de sus días. Y sin embargo, logró algo que ningún tribunal colonial había conseguido: detener a un abusador poderoso y sembrar un precedente que cambió conductas en toda una región. El verdadero precio de su valor fue la soledad.
Nunca pudo compartir abiertamente lo que hizo, ni recibir agradecimientos públicos. Su justicia fue secreta, su gloria silenciada. Solo en sus últimos días, al pronunciar "no me arrepiento", dejó entrever que había encontrado paz en su decisión. Ese sacrificio revela la esencia de su legado. El valor no siempre trae recompensa visible, pero deja huellas profundas en la historia. Juana pagó con anonimato y sospecha, pero compró con ello la libertad de generaciones de niñas. El ácido muriático que Juana vertió en Latina fue más que un recurso químico, se convirtió en metáfora de la justicia que la sociedad le negaba. Así como esa sustancia disolvía carne y huesos, también disolvió el mito de que los poderosos eran intocables. Bartolomé había corroído la inocencia de las niñas con cada visita nocturna. Juana, en respuesta, corroyó su cuerpo y su legado público. Lo que él hizo en secreto quedó expuesto en gritos que toda la hacienda escuchó. Y lo que Juana hizo en silencio se volvió eco eterno en la memoria de los pueblos. La corrosión no terminó con su cuerpo, también alcanzó las bases del poder colonial, obligando a curas, jueces y hacendados a convivir con el miedo de que la próxima rebelión no viniera de ejércitos, sino de manos invisibles de cocinas y lavanderías. El ácido no solo borró a un hombre, sino que abrió grietas en el sistema que lo protegía. Ese es el símbolo que persiste, la idea de que la injusticia, por más sólida que parezca, siempre puede ser disuelta. Y que a veces, el arma más poderosa no es la espada ni la ley, sino la decisión silenciosa de alguien a quien nunca tomaron en cuenta. Cada generación que escucha la historia de Juana se enfrenta a la misma pregunta: ¿hizo lo correcto? Algunos sostienen que su acción fue necesaria, que sin ella las niñas habrían seguido condenadas a una vida de abusos. Otros, en cambio, argumentan que el asesinato nunca puede justificarse, que la justicia tomada por mano propia rompe el equilibrio social. Pero ese debate suele ignorar un hecho fundamental. En el virreinato, la ley nunca estuvo de parte de Juana ni de las niñas. Los tribunales protegían a los poderosos. La iglesia callaba sus pecados y las autoridades dependían de sus riquezas. ¿Qué opciones quedaban? ¿El silencio o la acción? Juana eligió lo segundo. Ese dilema sigue vigente hoy. ¿Qué ocurre cuando las instituciones fallan? ¿Hasta dónde puede llegar alguien para proteger a los inocentes? Juana no dejó tratados ni discursos, solo un acto que obliga a reflexionar sobre los límites de la moral y la necesidad de justicia. Quizás la clave esté en sus últimas palabras: no me arrepiento. No buscaba absolución ni justificación. Sabía que lo hecho pesaría sobre su alma, pero lo aceptaba porque lo había hecho por otros. Y esa convicción, más allá de la moral, es lo que la convierte en símbolo eterno. El legado más tangible de Juana no fue el miedo entre los hacendados, ni las ordenanzas del virrey, ni siquiera la leyenda que creció en los pueblos. Fue la vida de las niñas que logró salvar. María, Carmen y Esperanza pudieron crecer lejos del terror nocturno que las consumía. María, con sus lecturas secretas junto a Juana, aprendió a escribir cartas que más tarde usaría para negociar mejores condiciones de trabajo. Carmen, en la cocina, transformó su dolor en arte, convirtiéndose en referente culinario en la región. Esperanza, con aguja e hilo, tejió no solo vestidos, sino una nueva existencia, donde cada puntada era un rechazo al pasado. Ellas fueron el testimonio vivo de que el sacrificio de Juana había valido la pena. Cada sonrisa recuperada, cada sueño alcanzado, era una victoria silenciosa contra el poder que las había condenado. Y no fueron solo 3 niñas. Con el tiempo, las reglas que Juana instauró protegieron a decenas más que llegaron a la hacienda. Ninguna volvió a dormir sola. Ninguna volvió a estar aislada en la noche. Ese escudo invisible fue su mayor herencia, no un acto aislado, sino un sistema de cuidado que sobrevivió a su muerte. Después de 1689, los abusos en la región no desaparecieron, pero se volvieron menos visibles. Los hacendados aprendieron que el miedo también podía volverse contra ellos. Entre susurros se repetía: no provoques que nazca otra Juana. Ese temor, más que cualquier ley, funcionó como freno. La historia se convirtió en advertencia. Cada vez que un patrón intentaba sobrepasar los límites, alguien recordaba lo ocurrido en San Jerónimo.
El eco de los gritos de Bartolomé servía como recordatorio de que ni siquiera los más poderosos estaban a salvo de las consecuencias. Las mujeres indígenas usaban esa leyenda como escudo. No necesitaban confrontar directamente. Bastaba con insinuar que conocían la historia para que los amos recularan. Era una amenaza velada, transmitida con miradas y silencios, pero efectiva. Así Juana no solo salvó a 3 niñas. Su acto creó un precedente que se convirtió en herramienta de resistencia colectiva. El miedo cambió de lado. Por primera vez, fueron los poderosos quienes comenzaron a mirar sobre sus hombros, preguntándose si la próxima criada que les servía en silencio también guardaba un plan en la sombra. Con el paso de los siglos, Juana dejó de ser solo un nombre. Se transformó en arquetipo. La mujer que, desde el lugar más bajo de la jerarquía colonial, se atrevió a desafiar lo intocable. En canciones populares, aparecía como la india valiente de San Jerónimo. En cuentos nocturnos, se narraba que su espíritu vigilaba las cocinas para proteger a las niñas. En los pueblos del norte argentino, las ancianas transmitían la historia como enseñanza moral. No se trataba solo de justicia, sino de dignidad. Decían a sus nietas: «Nunca olvides que una de las nuestras se levantó y nos defendió». Esa transmisión oral aseguró que, aunque los archivos oficiales quisieran borrar su rastro, Juana viviera en cada generación. Incluso en tiempos republicanos, cuando el dominio español ya había desaparecido, su nombre seguía siendo citado como ejemplo de valor. Era la prueba de que la resistencia podía adoptar muchas formas. No solo las batallas armadas, sino también los actos individuales de mujeres invisibles que decidieron no callar. Juana no fue canonizada ni honrada en estatuas, pero su monumento más duradero fue la memoria popular, que la preservó como símbolo de justicia nacida desde abajo, en los rincones donde el poder creía que no había voz. La historia de Juana sigue siendo incómoda incluso hoy. Para algunos, representa el triunfo de la justicia popular frente a la impunidad colonial. Para otros, es un recordatorio de que cuando las instituciones fallan, la violencia puede convertirse en el único lenguaje escuchado por los poderosos. Los archivos aún la reducen a una nota marginal, la muerte accidental de un hacendado. La Iglesia jamás reivindicó a la mujer indígena que protegió a las niñas, y sin embargo en las cocinas, en las ferias y en las comunidades, su nombre nunca dejó de pronunciarse. Ese contraste revela el verdadero alcance de su legado. Juana pertenece al pueblo, no a las instituciones. Su historia es demasiado subversiva para los registros oficiales, demasiado incómoda para los altares, pero demasiado valiosa para olvidarla. El eco de su acción trasciende el tiempo porque plantea una pregunta que sigue vigente. ¿Qué hacemos cuando la ley protege al verdugo y calla a las víctimas? Juana eligió responder con un acto extremo. Y aunque su método divida opiniones, el resultado fue innegable: vidas salvadas, abusos detenidos y un mensaje que sobrevivió más que cualquier decreto. Al final, Juana no fue recordada por el ácido ni por el grito de Bartolomé, sino por lo que logró después: que las niñas que cuidó vivieran, crecieran y construyeran un futuro lejos del terror. Su acto fue chispa de resistencia, en una época donde todo parecía estar en contra de los más débiles. Su nombre nunca apareció en estatuas ni en decretos, pero quedó grabado en la memoria colectiva como símbolo de que incluso una mujer indígena, invisible para el sistema, podía cambiar la historia. Mientras los archivos hablaban de accidente, el pueblo hablaba de justicia, y esa diferencia fue su victoria más grande. Hoy, su relato obliga a reflexionar. ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar para proteger a los inocentes cuando la ley calla? Juana respondió a esa pregunta con hechos, y aunque su método divida, su mensaje es eterno. Los vulnerables siempre encontrarán quien los defienda, incluso en los lugares más oscuros. La justicia de Juana fue corrosiva, incómoda, pero también transformadora. Y por eso, más de 3 siglos después, seguimos repitiendo su historia. Porque recordar a Juana es recordar que la dignidad humana vale más que cualquier poder colonial.